Imagina esta escena. Es de noche. Llegas a casa después de un día agotador. Las luces de la cocina están encendidas, el reloj marca las 7:15 y ahí está ella, apoyada en el mesón, con ese gesto que ya conoces. No necesita hablar. Esa mirada basta. No hay gritos, no hay reproches, solo un suspiro. Pero ese pequeño sonido tiene el poder de hacerte sentir culpable sin entender por qué. Es el lenguaje invisible de la decepción femenina. No necesita decir «me fallaste», su silencio lo hace por ella. En ese instante, algo dentro de ti se encoge. No porque hayas hecho algo mal, sino porque reconoces ese tono emocional que precede a un juicio. No es furia, es algo peor. Es decepción presentada como madurez. Y eso, más que cualquier grito, te desarma. Porque no puedes defenderte de lo que parece razonable. No puedes discutir con alguien que solo está preocupada, que solo quiere hablar, que solo espera que mejores. La trampa está en ese solo. Lo que parece amor es control envuelto en calma. Así empieza la erosión. No con violencia, sino con correcciones suaves. ¿De verdad vas a ponerte eso? No pasa nada, pero otra vez lo olvidaste. No es crítica, es que me preocupo por ti. Cada frase lleva una carga invisible, la de la comparación constante con un estándar imposible. Poco a poco, te descubres evaluándote antes de actuar. Te miras en el espejo y no ves a un hombre libre, sino a un alumno intentando adivinar la respuesta correcta para no ser reprendido. Y el problema no es ella, es lo que tú permites que ocurra dentro de ti. Porque en el momento en que empiezas a medir cada paso por su reacción, renuncias a tu voluntad. Tu vida deja de girar en torno a lo que te hace bien y empieza a girar en torno a lo que evita su malestar. Vives en modo prevención, no en modo propósito. Y ese cambio, imperceptible al principio, es el inicio del fin de todo hombre que alguna vez fue fuerte. Te lo diré sin rodeos. No es el grito lo que destruye. Es la decepción repetida, la exigencia disfrazada de consejo, el juicio en tono de ternura. Es la constante sensación de que no importa lo que hagas, nunca será suficiente, que siempre podrías haber hecho más, hablado mejor, entendido antes. Y mientras tú te desgastas intentando cumplir, ella se convence de que está aguantando, de que es la víctima paciente de un hombre que no termina de estar a la altura. Lo que nadie dice es que este tipo de dinámica no nace del amor, sino del miedo. Miedo de ella a perder el control y miedo tuyo a perder la paz. Así se construye la prisión perfecta. Ella impone el clima emocional y tú te conviertes en su termómetro. Ella regula con sus suspiros y tú te regulas con su aprobación. No hay cadenas visibles, pero el efecto es el mismo. Hoy quiero que entiendas esto. Cada vez que te moldeas para evitar su disgusto, estás participando en tu propia destrucción. Y mientras sigas creyendo que tu función es hacerla feliz, seguirás encogiendo hasta desaparecer. Este no es un discurso de odio, es una advertencia. Porque hay una forma de amar sin perderte, y hay una forma de perderte mientras crees que amas. En este video voy a mostrarte cómo reconocer la diferencia y, sobre todo, cómo recuperar el respeto que nunca debiste entregar. La destrucción no empieza con el desprecio, sino con la desaparición silenciosa del agradecimiento. Al principio, ella admiraba todo lo que hacías. Cada pequeño gesto parecía importar. Tu esfuerzo, tu atención, tus detalles. Pero un día, sin darte cuenta, esa admiración se convierte en expectativa. Lo que antes era un gracias sincero, ahora es un es lo mínimo. Lo que antes era sorpresa, ahora es obligación. Lo que antes la hacía sonreír, ahora apenas le arranca un era hora. Ahí empieza la desvalorización. Cuando lo extraordinario se vuelve invisible. Cuando tu entrega deja de tener peso porque se asume como deber. Trabajas sin parar, cumples, sostienes, resuelves. Pero ya nada cuenta. Si lo haces bien, es tu responsabilidad. Si fallas una vez, es evidencia de que no te importa. Es un sistema emocional donde el mérito no suma, solo la falla resta. Y mientras más haces, más se eleva el listón. Es el juego de nunca ganar. Mira a tu alrededor. ¿Cuándo fue la última vez que ella te miró con verdadera gratitud? No hablo de ese gracias automático que se dice sin alma.
Hablo de ese instante en el que alguien reconoce tu peso, tu esfuerzo, tu carga. Probablemente ya ni lo recuerdas, porque en su mente no haces favores, cumples con tus deberes, y nadie agradece al que solo está haciendo su parte. Así, el vínculo se transforma en un contrato laboral disfrazado de amor. Lo más cruel de esta dinámica es que la gratitud no desaparece por descuido, sino por diseño. En la medida en que ella deja de agradecer, refuerza su posición de superioridad moral. Te necesita para que todo funcione, pero debe convencerse de que lo que haces no tiene tanto valor. De esa forma, nunca siente deuda emocional. Puede seguir corrigiéndote sin culpa, puede seguir exigiendo sin límite. La falta de gratitud es la herramienta perfecta para mantenerte en deuda eterna. Y mientras tanto, tú cambias. Ya no haces las cosas por amor, sino por alivio. No buscas su sonrisa, buscas su silencio. No deseas su afecto, solo su ausencia de reproche. Empiezas a trabajar para evitar conflictos, no para construir conexión. Te conviertes en un proveedor emocional que paga constantemente una deuda que nunca termina. Lo irónico es que ella también se empobrece en el proceso, porque una mujer que deja de agradecer, deja de admirar. Y una mujer que deja de admirar, deja de desear. Así, el amor se transforma en gestión, la pasión en rutina, la cercanía en administración de tareas. Ella se queja de que ya no eres el mismo hombre, sin darse cuenta de que fue su falta de reconocimiento lo que te apagó. En este punto, muchos hombres cometen el error más común. Intentan compensar la ingratitud con más entrega. Se esfuerzan más, ceden más, dan más. Pero la ecuación no cambia, porque no se trata de cantidad, sino de percepción. Y cuando alguien ya ha decidido que lo tuyo es insuficiente, no hay sacrificio que alcance. La verdad incómoda es esta: la gratitud es el oxígeno del respeto. Cuando desaparece, el amor se asfixia lentamente. Y tú, sin darte cuenta, pasas de ser el hombre que ella admiraba al hombre que ya no emociona. Dejas de ser un compañero y te conviertes en un recurso. Y en esa transición silenciosa empieza la verdadera ruina. El siguiente paso en la ruina de un hombre no llega con gritos ni prohibiciones abiertas. Llega con preguntas dulces, con gestos de aparente ternura, con esa voz suave que disfraza el control de cariño. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no contestaste? ¿Con quién fuiste? ¿Por qué no me lo dijiste antes? Cada frase parece inofensiva, incluso legítima, pero detrás de esa preocupación hay un mensaje más profundo. Tu libertad me incomoda. Ella no lo dice así, claro. Lo envuelve en una narrativa amorosa. Me preocupo por ti. Solo quiero saber. Es que me siento insegura. Y tú, queriendo ser buen hombre, protector, empático, bajas la guardia. Crees que ser transparente es sinónimo de amor. Le muestras tu teléfono, explicas tus horarios, justificas tus silencios. Sin darte cuenta, vas entregando tus márgenes de libertad en cuotas, como quien paga una deuda invisible. Hasta que un día te sorprendes a ti mismo explicando por qué llegaste 10 minutos más tarde, o por qué no le respondiste durante una reunión. No lo haces porque sientas culpa, sino porque ya te educaron a prevenirla. No mientes, pero editas la verdad. No ocultas, pero omites. No te escondes, pero reduces tu vida a un formato que ella pueda digerir sin drama. Y eso, aunque parezca amor, es autocensura emocional. Lo más perverso es que cuanto más te adaptas, menos te respeta. Ella dice querer un hombre confiable, pero desprecia al hombre que se deja controlar, porque el respeto no nace de la obediencia, sino del límite. En el fondo, su mente busca comprobar hasta dónde puede moldearte. Cada pregunta, cada reproche, cada "solo quiero entender" es una prueba de elasticidad. ¿Cuánto de ti sigue siendo tuyo? Y tú, sin darte cuenta, empiezas a vivir en modo prevención de conflicto. Evitas lugares, conversaciones, amistades, decisiones, no porque estén mal, sino porque sabes que luego tendrás que explicarte. Tu mundo se achica. Ya no eliges, filtras. Ya no decides, anticipas. Es la prisión más elegante que existe, aquella donde el prisionero se convence de que quedarse quieto es sinónimo de paz.
La verdad es que ningún hombre soporta indefinidamente ese nivel de vigilancia. Porque el control constante no solo agota, te convierte en un actor dentro de tu propia vida. Ensayas palabras antes de decirlas, calculas gestos antes de mostrarlos. Tu espontaneidad muere, tu autenticidad se apaga. Te vuelves funcional, pero vacío, eficiente, pero sin alma. Y cuando ella percibe ese vacío, no entiende que lo causó. Piensa que te alejaste, que ya no eres el mismo, que perdiste interés. Entonces, redobla el control, creyendo que más cercanía resolverá la distancia que su propio control creó. Es un círculo perfecto. Cuanto más intenta asegurarte, más te pierde. Cuanto más te pierde, más necesita asegurarte. Y mientras tanto, tú te disuelves. Tú que estás viendo esto, necesitas entender algo. Si no comprendes la psicología detrás de ese tipo de mujer, terminarás repitiendo el mismo ciclo una y otra vez, solo que con otro rostro. Debes aprender a detectar los patrones antes de quedar atrapado en ellos, a leer los gestos, el silencio, las pruebas encubiertas. Y para eso creé el Código de la Atracción, un manual que te enseña a entrar en la mente femenina y descifrar qué hay detrás de sus emociones, sus juegos y sus contradicciones. Es conocimiento que te protege, te libera y te devuelve el control. El enlace está en el primer comentario fijado. Llegados a este punto, hay una verdad que duele aceptar. Una mujer que no confía en ti, no te ama, te administra. Y ningún hombre puede crecer en un lugar donde cada movimiento se audita. El amor sin libertad no es amor, es gestión emocional. Y el hombre que vive bajo vigilancia permanente no vive en pareja, vive en supervisión. El conflicto no siempre aparece como una gran explosión. A veces se infiltra como un clima, una atmósfera espesa que lo contamina todo. No hay un día específico en que empiece. Simplemente un día te das cuenta de que ya vives en guerra. Cada conversación tiene un riesgo. Cada silencio puede malinterpretarse. Cada gesto puede ser un detonante. No sabes cómo ocurrió, pero lo que antes era hogar, ahora es un campo minado emocional. Ella dice odiar las discusiones, pero de alguna manera las provoca. Lo hace con precisión quirúrgica. Un comentario pasivo-agresivo, una comparación inocente, una pregunta lanzada con falsa calma. Y tú, agotado, caes. Intentas explicarte, aclarar, razonar. Pero no estás en una conversación, estás en un juicio sin fin, donde las reglas cambian cada vez que crees haber entendido el sistema. El conflicto no busca resolución, busca control. No es comunicación, es calibración. Ella necesita ver hasta qué punto puede manipular tu reacción, hasta dónde puede empujarte antes de que explotes. Y cuando explotas, gana. Porque en ese momento puede decir, ¿ves? Siempre eres tú el que grita. Siempre eres tú el que no sabe hablar. El problema no era el tema, era el poder. La pelea es el escenario donde reafirma su autoridad emocional. Y aquí viene lo más perverso. El conflicto también le da sentido. Una mujer que no sabe encontrar calma en sí misma usa el drama como fuente de vitalidad. Su sistema nervioso necesita turbulencia para sentirse viva. La paz le parece aburrida. El silencio la enfrenta con su propio vacío. Por eso, incluso cuando todo está bien, algo dentro de ella busca agitar el agua. Un malentendido, una sospecha, una frase ambigua. Cualquier cosa que reactive el ciclo. Tú, sin embargo, te desgastas distinto. No necesitas ganar, solo quieres paz. Pero en su lógica, tu deseo de paz se traduce en indiferencia. Si no respondes, no te importa. Si intentas mantenerte tranquilo, te da igual. Si te alejas para calmarte, la estás ignorando. Cada estrategia que usas para desactivar el conflicto se convierte en una nueva ofensa. Así te atrapa. Cualquier movimiento, incluso el silencio, se convierte en error. Con el tiempo aprendes a ceder antes de tiempo, a decir, tienes razón aunque no la tenga, a pedir perdón por reflejo, solo para terminar el capítulo. Pero el precio de esa paz comprada es altísimo. Pierdes el respeto de ambos. Ella deja de verte como un hombre, te ve como alguien que se rinde, y tú dejas de verte como tú. Ese es el verdadero desgaste. No las discusiones,
sino lo que te obligan a convertirte para sobrevivir a ellas. Un hombre que mide sus palabras, que camina sobre cáscaras de huevo, que no expresa lo que piensa para evitar una tormenta, ya no está en una relación. Está en un cautiverio emocional con contrato abierto. Y mientras más dura ese ciclo, más difícil es salir, porque el cuerpo se acostumbra al drama como si fuera oxígeno. La adrenalina reemplaza la calma. El cerebro aprende que discutir es la única forma de sentir conexión, y cuando por fin llega la paz, no la reconoces. Te parece falsa, extraña, incómoda. Es el síndrome del soldado que no sabe qué hacer cuando termina la guerra. Pero no te equivoques. Una relación donde el conflicto es el motor no está viva, está intoxicada. Y la única forma de salvarte es dejar de participar en su dinámica, aunque eso signifique que te acuse de ser frío, distante o egoísta. Porque lo que ella llama amor intenso no es amor, es adicción al caos. La siguiente etapa en la destrucción de un hombre no tiene que ver con gritos, ni siquiera con control. Tiene que ver con algo mucho más insidioso: las expectativas imposibles. Esas exigencias que se disfrazan de deseos naturales, pero que, en realidad, son un guión diseñado para que falles siempre. Porque no importa lo que hagas, nunca es suficiente. Si eres fuerte, eres insensible. Si eres sensible, eres débil. Si trabajas demasiado, no tienes tiempo para ella. Si estás mucho en casa, no eres lo bastante ambicioso. Si hablas poco, eres cerrado. Si hablas demasiado, eres pesado. Cada versión de ti tiene una contradicción incorporada. No hay forma de acertar, porque el juego está programado para mantenerte en deuda. Estas exigencias no nacen del amor, sino del miedo. Miedo de ella a enfrentarse con su propio vacío, a descubrir que la insatisfacción que siente no tiene que ver contigo, sino con la relación que mantiene consigo misma. Pero en lugar de mirar hacia adentro, externaliza su frustración. Tú te conviertes en el espejo donde proyecta lo que no quiere ver. Y cada vez que no logras hacerla feliz, refuerza la idea de que el problema eres tú. Te pide que seas su compañero, pero también su terapeuta. Que seas proveedor, pero también vulnerable. Que tengas la fuerza de un guerrero y la sensibilidad de un poeta. Que leas su mente, anticipes sus emociones, adivines sus necesidades antes de que las diga. Y cuando no lo logras, te acusa de no entenderla, de no estar a la altura, de no ser lo bastante hombre. La crueldad de este sistema es que apela a tu sentido más profundo de responsabilidad. Porque los hombres, por naturaleza, quieren arreglar, resolver, proteger, y mientras más tratas de hacerlo, más se refuerza el ciclo. Intentas cumplir, pero cada intento alimenta la idea de que todavía falta algo. Es una trampa emocional donde tu esfuerzo se convierte en prueba de tu insuficiencia. Lo más devastador es que, con el tiempo, empiezas a creértelo. Empiezas a pensar que, tal vez, si eres el problema, que si te esfuerzas un poco más, si cambias un poco más, si cedes un poco más, tal vez por fin funcione. Pero no funciona, porque no se trata de amor, se trata de poder. Y el poder, en esa dinámica, se sostiene sobre tu culpa. Así, poco a poco, tu masculinidad se erosiona. No por el machismo que la cultura denuncia, sino por la domesticación emocional que la cultura aplaude. Te enseñan que ser buen hombre es aguantarlo todo, ceder siempre, entenderlo todo, no reaccionar nunca. Te aplauden por ser paciente, empático, equilibrado, hasta que un día te das cuenta de que esa paciencia te quitó la voz, esa empatía te robó los límites y ese equilibrio te volvió invisible. Una mujer que necesita que renuncies a tu esencia para sentirse en paz contigo, no te ama, te coloniza, porque el amor no exige amputaciones. No necesita que dejes de ser hombre, solo que seas consciente. Pero en el modelo actual, la masculinidad no se corrige, se anula. Y el resultado es un ejército de hombres desconectados, culpables, cansados, viviendo versiones editadas de sí mismos para encajar en una narrativa que los necesita dóciles. Y lo más trágico es que ella tampoco encuentra paz. Porque el hombre que cede demasiado deja de despertar admiración. Y sin admiración, el deseo muere. Entonces lo acusa de distante, lo culpa por su propia falta de deseo, y el ciclo continúa. Ella necesita un hombre fuerte para sentirse segura, pero lo debilita para sentirse en control.
Y cuando él se apaga, lo desprecia por no tener fuego. Ese es el círculo perfecto de la autodestrucción de la pareja moderna. Ella exige lo que mata su atracción, y él entrega lo que mata su respeto. Hasta que ya no queda amor, solo agotamiento. Y en medio de ese cansancio, ambos se preguntan qué salió mal, sin entender que el problema no fue lo que se dijo, sino lo que se desdibujó, el respeto por la diferencia. Llega un momento, siempre llega, en que el hombre ya no puede más. No hay un estallido, no hay una escena dramática, solo un silencio distinto, el silencio de alguien que ya entendió, de alguien que dejó de discutir, no por resignación, sino porque ya no necesita convencer a nadie. Es el punto de quiebre, ese instante en el que la mente deja de intentar arreglar lo que solo existe para desgastarla. A veces ocurre en un detalle mínimo, una frase repetida, una mirada cargada de desprecio, una acusación absurda. Algo en el cuerpo se activa, una especie de lucidez dolorosa, y ahí lo ves con claridad. Nada de lo que hagas va a ser suficiente. No porque seas insuficiente, sino porque la estructura entera está diseñada para mantenerte culpable. Esa comprensión no da rabia, da calma. Una calma extraña, fría, liberadora. Es en ese punto cuando el hombre recuerda quién era antes de volverse una sombra de sí mismo. Antes de empezar a pedir permiso para respirar, antes de medir sus palabras, antes de justificar su existencia. Recuerda la versión de sí que reía sin miedo, que tenía proyectos propios, que caminaba erguido sin sentir que debía explicarse. Y ahí nace la reconstrucción, no con un grito, sino con una decisión. No más. No más explicaciones infinitas. No más disculpas por ser quien eres. No más sacrificios para sostener el ego de quien no sabe amarse. El amor no debería sentirse como una auditoría constante. No debería hacerte más pequeño, ni más culpable, ni más cansado. Y si eso es lo que te está pasando, no estás en una relación. Estás en una dinámica de destrucción mutua, donde uno se alimenta del desgaste del otro. Salir de ahí no es egoísmo, es supervivencia. Muchos hombres temen este paso porque piensan, si la dejo, lo pierdo todo. Pero no es verdad. Lo que pierdes no es amor, es una costumbre tóxica. Pierdes el permiso constante que nunca deberías haber necesitado. Pierdes el miedo que te mantenía obediente. Pierdes el rol de salvador que te estaba destruyendo. Y lo que ganas es invaluable. Libertad, dignidad, paz. Porque cuando decides no participar más en tu propia anulación, todo cambia. No porque ella cambie, sino porque tú dejas de ser combustible. Y cuando dejas de alimentar el fuego de la manipulación con tu culpa y tu miedo, el incendio se apaga solo. Puede que ella se victimice, puede que te culpe, puede que te acuse de abandono. Pero lo que en realidad estás abandonando no es a una persona, es a la versión rota de ti que permitió tanto. A partir de ahí, la reconstrucción no es volver al hombre que eras, es convertirte en uno más consciente, uno que entiende que la paz no se negocia, que la calma no es aburrimiento, que la fuerza no está en resistir lo intolerable, sino en soltarlo. Uno que ya no confunde amor con sacrificio ni respeto con miedo. Y cuando llegas a ese punto, algo curioso sucede. Dejas de odiarla. Ya no la ves como enemiga, sino como espejo. Entiendes que ella también actuó desde su vacío, desde su programación, desde su propio miedo a no valer. Y ahí, finalmente, cierras el ciclo. No desde la revancha, sino desde la claridad. Porque comprender no es justificar, es liberarse. Así que mírate, ahora, con honestidad brutal. ¿Quién eres cuando no estás tratando de agradar? ¿Quién eres cuando ya no vives corrigiéndote para evitar una queja? ¿Quién serías si dejaras de pedir permiso para existir? La respuesta a esas preguntas no solo define tu relación con ella, define tu relación contigo mismo. Y quizás, solo quizás, ese sea el verdadero comienzo del hombre que alguna vez olvidaste ser. Y entonces queda una sola pregunta, la que decide todo. ¿Vas a seguir dejando que te destruyan en nombre del amor? ¿O vas a tener el coraje de reconstruirte, aunque eso signifique quedarte solo por un tiempo con tu propia verdad?